Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Debates Abiertos. Un día más. Como veis, hoy no está Cristóbal Cobo y me toca a mí presentar. Haré de presentador y también participaré en la tertulia. Soy Iván Ábalos, de La Rioja. Y bueno, hoy el tema de hoy es el tema de actualidad, sin duda ninguna, de la política española, que viene siéndolo desde hace ya meses y no hay manera de que sea otro, que es la amnistía y en torno a la formación de gobierno y de investidura en España y lo que representa la amnistía que pone en jaque la unidad nacional española y también otras cosas que hemos comentado y que hoy vamos a comentar de nuevo con un nuevo invitado, además, Jorge Sánchez de Castro, que ha venido también para presentar su tesis. A priori me suena parecido a lo que hemos comentado aquí, que la amnistía supone un cambio de régimen, pero me gustaría oír en palabras de Jorge Sánchez de Castro qué significa eso para él, ¿verdad? Entonces, bueno, paso a presentar en primer lugar a Jorge. Hola Jorge desde Madrid, ¿qué tal estamos? Hola Iván, hola Héctor, a Javier y a todos los compañeros. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí, Iván. Pues un placer, como siempre, no es la primera vez que estás aquí, siempre yo creo que siempre aportas algo nuevo y bueno, vamos con el siguiente invitado, colaborador habitual, Javier Torrox, desde Málaga. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? No te escucho. No te escucho, Javier. Parece que se había quedado el micrófono Sí. muteado. Sí, decía que muchas gracias por la invitación, como siempre, y encantado de estar con vosotros nuevamente. Pues vamos con Héctor. Héctor, un habitual. Héctor Martín Barahona, desde... Yo siempre me lío, Héctor. Voy a decir Abu Dhabi, pero igual es Dubái, no lo sé, desde Abu Dhabi me parece. Tampoco te digo, Héctor, tampoco te digo. Los micros, chicos. Ahora, muy bien. Que dices bien, Iván. Actualmente es Abu Dhabi, hasta hace Abu Dhabi. 2 años era Dubái. Nada, la actualidad política en España está que arde con la degeneración del régimen del 78 y parece que el descontento está prendiendo en la sociedad otra vez, pero esta vez hay fundadas esperanzas de que los indignados conozcan la causa de su indignación y de eso es donde tenemos que aprovechar los que sí somos capaces de dar una dirección política al descontento. Otra noche donde tenemos mucho trabajo, Iván. Un saludo para Cristóbal, que nos estará viendo. Y venga, vamos a darle. Pues un saludo a Cristóbal, cómo no. En primer lugar, he presentado a Jorge, he dicho que nos va a hablar de lo que opina él en cuanto a lo que supone la amnistía como cambio de régimen, pero, entre otras cosas, Jorge Sánchez ha venido a una tertulia en la que se van a exponer más puntos, ¿no? Vamos a tratar siempre el tema de la amnistía, pero vamos a empezar por la más inmediata actualidad, que es el estado de las negociaciones. La actualidad en torno a la amnistía y en este sentido las exigencias de Junts, dar su propio, que se vea que para que se vea que Junts también es protagonista y es el principal protagonista, ya que en Cataluña al fin y al cabo es rival de Esquerra Republicana. Pero sí que es verdad que, y a mí esto me parece un punto importante, que lo que plantea Junts en torno a la amnistía es amnistiar de delitos por hechos que no tienen que ver precisamente con, o concretamente o directamente con el proceso y con el proceso soberanista y con la sedición, sino que tienen que ver con gente del entorno que está encausada por X causas, como por ejemplo Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont,
que está encauzado, que está imputado por blanqueo de capitales, Laura Borràs por corrupción económica, no recuerdo exactamente cuál era el delito que se le imputa, pero que no son... pero lo que Junts está diciendo es que hay un lawfare que si quieres, Jorge, nos lo explicas tú, el lawfare, ¿no? O cualquiera que quiera, que es como una guerra judicial, ¿no? Es utilizar los juzgados políticamente, ¿no? Y lo que quiere hacer Junts es ampliar esa amnistía más allá de los delitos de sedición y todo lo que conllevó el proceso judicialmente. Jorge, te doy la palabra. ¿Qué opinas sobre esto? Iván, pues gracias por dejarme empezar el programa. Yo voy a intentar ser lo más aséptico posible, porque cuando se trata de política, pues es evidente que las pasiones son un sentimiento casi natural, ¿no? Pero yo voy a intentar explicar con los datos que tenemos, simplemente para hacer un pequeño ejercicio de pedagogía política, para que el pueblo entienda que lo que se trata precisamente es de que el pueblo no entienda nada. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar demostrar. Y para ello, Iván, voy a traer un tuit que era un pequeño corte de un programa televisivo, no sé si de hace un par de días solamente, del exministro Ábalos, donde diferenciaba entre la violencia política que se había producido en Cataluña y que iba a ser amnistiada frente al vandalismo de los que se manifestaban en Ferraz y en el resto de los locales del PSOE. Este tuit tan extraño que casi nadie entendió, porque realmente era extraño. O sea, él justificaba que se podía amnistiar a los CDR porque tenían una causa política y, sin embargo, las manifestaciones en el entorno de Ferraz eran vandalismo. Y rápidamente pude entender, porque yo creo que a Ábalos se le escapó, cuál va a ser el contenido, la exposición de motivos de la ley de amnistía. Puedo ejercer de Casandra y me puedo equivocar, como por supuesto me he equivocado alguna vez, aunque alguna vez también hemos acertado. Pero yo creo que la exposición de motivos va precisamente en este sentido. La violencia política en Cataluña tenía una causa y, como era legítima, cabe hacer una amnistía. Ahora bien, esto supone que la amnistía no es el punto final. La amnistía es el punto de salida de un proceso constituyente de espaldas al pueblo. Es decir, ellos tienen que iniciar un proceso constituyente que legitime con efectos retroactivos la amnistía. Es decir, había un proceso político en Cataluña que era legítimo y, como consecuencia de que va a ser tratado políticamente y reconocido en un nuevo proceso constituyente, es lógico que hayamos otorgado una amnistía. Este es el razonamiento y yo quiero a la gente que nos está escuchando que tome nota, porque yo creo que esa va a ser la exposición de motivos. Igual que en el caso de ETA no pudo hacerse esta legitimación porque los delitos de terrorismo y los delitos de sangre por el derecho internacional no pueden ser amnistiados, pero el razonamiento era, en el caso de ETA, recordad, dado que ya no matan, tienen derecho a una voz política, tienen derecho a manifestarse políticamente. En el caso que nos ocupa, el razonamiento es un poco diferente. Ha habido un procedimiento político legítimo y ahora vamos a abrir un cauce legítimo político para darle salida. Y como van a tener una salida constitucional, es legítimo que
ahora iniciamos un proceso que es la amnistía, que es lo que le pone en marcha. Por tanto, el elemento clave es la amnistía, que es lo que inicia, lo que legitima un proceso constituyente a espaldas del pueblo. ¿Y por qué digo a espaldas del pueblo? Porque, primero, no va a ser tratado como un proceso constituyente. No se va a elegir un colegio electoral, primero por el pueblo, que elabore un proyecto de constitución y que luego sea refrendada o rechazada por el pueblo en otro referéndum. No. En este sentido, el procedimiento va a ser idéntico al que inició el proceso del 78. Es decir, hubo unas elecciones políticas que se convirtieron en el 75, creo recordar, las primeras elecciones con libertad, en constituyentes. Perdona, así fue, Héctor, no recordaba los años. Esto fue lo que hicieron. Convirtieron unas elecciones a legislativas, a legisladores, a parlamentarios, en elecciones constituyentes. Pues bien, eso es lo que van a hacer. Las elecciones del 23J se van a convertir en constituyentes. ¿Para qué? Para hacer un proceso de... Como no lo pueden hacer, no pueden hacer formalmente, no pueden declarar formalmente un proceso constituyente, porque el pueblo no va a elegir su colegio electoral para que nombre esos constituyentes que elaboran el proyecto de reforma del Estado, van a utilizar el procedimiento que les da la Constitución para proceder a la reforma de la Constitución. Porque os llamo la atención y además creo que incluso va a ser casi literalmente a lo que yo estoy comentando. El artículo 87, 1 y 2 de la Constitución, bueno, establece quién tiene la iniciativa legislativa. Y la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, pero también a las asambleas de las comunidades autónomas. Pues bien, el artículo 166, que es el que determina el procedimiento de inicio del proceso de reforma constitucional, establece que es idéntico al procedimiento de iniciativa legislativa de cualquier norma. Por tanto, las comunidades autónomas tienen la potestad de solicitar la iniciativa legislativa de reforma constitucional. Yo creo que el proceso va a iniciarse de esa manera. Cataluña, el Parlamento de Cataluña, va a solicitar al gobierno, al Parlamento, va a solicitar un proceso de reforma constitucional. Y el Parlamento lo va a abrir mediante un proceso que iniciará la reforma de la Constitución. Será, por supuesto, un nuevo proceso constituyente, sin que el pueblo haya participado y a través del proceso de reforma constitucional. Esto es importante. Ahora, si queréis, porque por tanto la clave es este asunto, pero voy a terminar antes de que si me permitís, la primera intervención. Sí, bien, sí. Este es el planteamiento, porque es el que se hizo, como estamos hablando, en el 78. Es el mismo procedimiento de transformar unas elecciones políticas a legislativas en constitucionales. Ahora bien, esto tiene un problema grave o se puede neutralizar de una forma al mismo tiempo sencilla. Vamos a ver, el gobierno, Sánchez dice, bien, si ustedes no quieren este procedimiento que yo establezco, si ustedes quieren que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, yo soy el único que tengo los votos para formar un gobierno. Bien. Vale. La respuesta política es sencilla. Usted tiene los votos solamente si concede una amnistía. Pero a usted no le han nombrado para que haga una amnistía. A usted le han nombrado para que forme un gobierno. Por tanto, si usted no otorga la amnistía, usted no tendría los votos para formar un gobierno. Por tanto, la clave de su gobierno es que usted demuestre que tiene la legitimidad para conceder una amnistía. Porque la clave es que se están confundiendo dos elementos que son esenciales. Sánchez dice que tiene los votos, pero no los tiene si no hay amnistía. Y el pueblo, cuando fue a unas elecciones legislativas, no pudo determinar si quería amnistía o no. Por tanto, es mentira que Sánchez tenga los votos mientras no se sepa si el pueblo
le concede la posibilidad de una amnistía. Y ya, si concede, si da su visto bueno a la concesión de una amnistía que realmente sería un proceso constituyente. Yo sé que Javier establece con buen criterio que el pueblo no puede votar un acto ilegal. Bueno, si lo plantean como que la amnistía supone un nuevo proceso constituyente, Javier, el pueblo sí tendría derecho a pronunciarse sobre la puesta en marcha de un nuevo proceso constituyente. Y al mismo tiempo, en un sistema tan peculiar que yo defino como tiranía democrática, la única forma de controlar al tirano son los plebiscitos. Por tanto, yo sí dejo eso abierto en el sentido de que dos elementos. Para resumir, la amnistía pone en marcha un proceso constituyente, porque la amnistía sí plantea, de hecho, cuando hablan todos los ministros de que se inicie un nuevo periodo de convivencia, ese nuevo periodo de convivencia es el proceso constituyente, que se va a realizar, ya les apuesto por ello, a través de la iniciativa legislativa de reforma constitucional que existe en la Constitución. No van a plantearlo como tal proceso constituyente. Pero el segundo elemento es que cuando votamos el 23J, el pueblo no votó más que un gobierno, no votó un proceso constituyente. Por tanto, Sánchez, mientras no tenga el ok del pueblo a la puesta en marcha de un proceso constituyente que inicie una ley de amnistía, no tiene los votos para gobernar. No los tiene. Y ese es el punto débil que políticamente la oposición, que realmente lo sea, tiene que aprovechar y convertirse en el eje neurálgico de una oposición política. Porque al mismo tiempo eso es lo que permitiría organizar a la oposición frente al golpe de Estado o proceso constituyente que se va a poner en marcha. Porque ese proceso constituyente, ¿cómo va a resultar? ¿A dónde va a conducir? Hay muchos flecos que a partir de ahora podemos desgranar, pero yo quisiera que esto quedase claro, porque ahora hay que ver qué papel le otorgan a la oposición en este proceso constituyente, qué papel le otorgan al monarca, pero yo creo que está claro. Esto es lo que tenemos que entender. La amnistía es solamente el inicio. Muy bien, Jorge. Bueno, yo me atrevo a decir que el planteamiento principal, ¿no? En la primera parte al menos del planteamiento de Jorge Sánchez, en este programa vamos a estar básicamente de acuerdo, porque sí, de hecho, la amnistía sería el punto de inflexión, ¿no? que daría lugar al proceso constituyente, sería como el preludio, ¿no? del proceso constituyente. Sobre que no es el final, ya lo dijo Esquerra Republicana, aprovecho para decirlo, ¿no? Hace una semana o menos quizá, el presidente de la Generalitat, Aragonés, ya manifestó que la amnistía no es el final del conflicto, sino que el conflicto seguirá hasta que consigan sus objetivos soberanistas. Esto lo dijo contradiciendo, por supuesto, al Partido Socialista y al propio presidente del gobierno. Le voy a dar la palabra a Javier Torrox por alusiones, porque Jorge Sánchez se ha referido a él, pero también por turno, porque le tocaba a él. Así que, Javier, adelante, la palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues estoy sustancialmente también, como has manifestado tú ahora mismo, Iván, suscribo prácticamente el 100% de la exposición que ha realizado Jorge en su anterior intervención. Vamos, tanto es así que lo que él ha descrito como proceso constituyente por la puerta de atrás, de espaldas a los ciudadanos, y esa fórmula que lo que hace es recrear la transición de los años 70 a cuando concluyó la dictadura y el proceso que llevó hasta la Constitución de 1978, esa idea de recrear todo este proceso en la actualidad, el uso de la iniciativa legislativa, tal y como viene en la Constitución, para llevar a cabo ese proceso constituyente por la puerta de atrás, es precisamente la tesis que sostengo en mi último libro, Federalismo Cacique. No tengo en cuenta ahí la posibilidad de una amnistía, esa puerta no estaba abierta todavía,
pero una vez que la ha planteado el PSOE, porque eso es el peaje que le hace pagar el señor Puigdemont para darle los 7 votos electorales de los que dispone, pues el señor Sánchez está dispuesto a darle esa amnistía y ese es un elemento no predecible que es el que se nos ha planteado y que, como muy bien ha indicado Jorge y hemos indicado ya en anteriores programas aquí, si no recuerdo mal fue hace 3 o 4 programas, Iván, el primero que aludió al hecho de que la posibilidad de una amnistía implicaba un punto de inflexión en el régimen y que era la manifestación del inicio de un nuevo régimen, de un cambio de régimen, pues aquí lo tenemos. Esto, en un punto final, ha comentado Jorge la capacidad que tiene el pueblo para legitimar el inicio de un proceso constituyente. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es que el pueblo no ha sido consultado al respecto. La transformación de una legislatura ordinaria en una constituyente, que es lo que sucedió en el año 77, porque el decreto de convocatoria electoral decía claramente, diáfanamente, que la convocatoria era a unas elecciones legislativas generales. Una vez celebradas, de inmediato se puso en marcha el proceso constituyente, porque de inmediato en la segunda sesión de la legislatura, si no recuerdo mal, del Congreso de los Diputados, fue cuando se decidió la creación de una comisión constitucional. Las elecciones fueron en junio y esa comisión constitucional, esa ponencia constitucional, comenzó a trabajar en agosto, 2 meses después de celebradas las elecciones, que habían sido ordinarias, ya se habían transformado en constituyentes. Y no solo se habían transformado en constituyentes, sino que la redacción del anteproyecto de constitución se hizo a puerta cerrada. La legislatura constituyente se constituyó de espalda a los ciudadanos y la redacción del anteproyecto de constitución se realizó de espaldas al Congreso de los Diputados. Esas 2 fórmulas furtivas se realizaron de forma sucesiva a lo largo de 2 meses, en el lapso de tiempo tan reducido como de 2 meses. Más cuestiones que han surgido en la exposición de Jorge, pues es muy interesante lo que ha apuntado sobre la posibilidad de que la exposición de motivos de la eventual ley de amnistía indique que existía un conflicto político en Cataluña que era legítimo y que esa es la causalidad mediante la que justifican, pretextan la concesión de la amnistía. Muy bien, esto es muy peligroso, porque afirmar que el conflicto era legítimo y que por ello cabe la amnistía tiene unas implicaciones políticas terribles. La primera es que lo que se hizo, la rebelión de la Generalitat de Cataluña, no constituyó ningún atentado contra la integridad de la nación política española. Niega que existiera ese atentado a la integridad de la nación política española. Y por otro lado, si el intento de secesión de Cataluña, de romper la integridad de la nación política española, ese golpe a la nación que ejecutó la Generalitat de Cataluña con medios y recursos del propio Estado, esa ejecución del golpe a la nación, si existía un conflicto legítimo, el referéndum que realizaron y el golpe a la nación también era legítimo. Si el referéndum era legítimo ayer, esa legitimidad se proyecta hacia el futuro. Claro. Este es el golpe federalista que llevo anunciando años. En el propio libro Golpe a la Nación, que publicó la editorial Manuscritos en 2019, ya apunto que era muy posible, si no se cambiaban las reglas del juego en España, si se mantenía el statu quo existente en 2017, tanto para las comunidades autónomas, especialmente la Generalidad de Cataluña, como para el conjunto de España, las reglas del juego político, los medios de elección del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, si todo seguía igual, mi tesis en aquel momento era: el golpe a la nación que ha realizado la Generalidad de Cataluña se va a repetir de forma reiterada mientras se mantenga este statu quo
hasta que sucedan una de dos cosas. O bien que cambien las reglas del juego político, o que la Generalidad de Cataluña deje de tener las capacidades de las que se ha valido para realizar el golpe que realizó en el año 2017. No han sucedido ninguna de las dos cosas. La Generalidad de Cataluña mantiene las mismas capacidades políticas, las mismas competencias políticas que tenía hace 6 años. Las reglas del juego político en España no han cambiado. El golpe se ha reiterado en Cataluña en un par de ocasiones de forma mucho menos virulenta y de forma mucho menos clara, simplemente mediante declaraciones que no tenían ningún tipo de efectos, pero la realización de esta ley de amnistía desde el Poder Legislativo Nacional, eso va a tener un efecto demoledor. Demoledor. Y esa ley va a seguir adelante, si la llegan a aprobar, porque a continuación está el Tribunal Constitucional que se va a erigir en segunda Cámara Legislativa, en una Cámara Legislativa de casación de las Cortes Generales, que van a afirmar esto es constitucional. El Tribunal Constitucional, que consta de 12 magistrados, en la actualidad solo tiene 11 magistraturas ocupadas. De las 11 que existen, la mayoría, 7, está integrada por 7 magistrados que ya, de una manera o de otra, han demostrado su afinidad y su filiación hacia el gobierno y hacia las tesis federalistas. Y una vez que el Tribunal Constitucional constitucionalice esta ley de amnistía, lo que se sigue es un torrente de referéndums de autodeterminación, de forma sucesiva. Sí que difiero en la exposición de lo que ha comentado Jorge en su exposición, es de la utilización de la iniciativa legislativa. Yo creo que la van a utilizar sin decir claramente que inician un proceso constituyente. Quiero decir, no van a hacer, desde mi punto de vista, en mi opinión, como hicieron en el 77, esto sí que creo yo que va a diferir respecto a la transición de los años 70. No van a decir, nos constituimos en legislatura constituyente, vamos a crear una ponencia constitucional o vamos a iniciar un proceso de reforma de la actual Constitución mediante cauces legales. Yo creo que en ninguno de esos dos casos va a ser el proceso que se va a seguir, que van a seguir. Mi posición es que lo que van a realizar es iniciativas legislativas constituyentes pues, por su contenido. No sé si se ha cortado. Javier, se ha cortado. Sigue. Sí, repite por 10 segundos. Muy brevemente la idea. 10 segundos, idea solamente 10 segundos se ha cortado. Sí, pues, repito la última idea que había expuesto. La utilización que creo yo que le van a dar a la iniciativa legislativa en este proceso constituyente furtivo, por la puerta de atrás, de espaldas a los ciudadanos, es la presentación de iniciativas legislativas que formalmente serán ordinarias, pero cuyo contenido será constituyente. Una vez aprobadas, lo aprobarán como meras leyes orgánicas para las que solo necesitan una mayoría absoluta, que es la que conforma la mayoría del bloque federalista. Las aprueban, serán leyes que modificarán la Constitución, simplemente siendo ley orgánica, modificarán la Constitución y a continuación el Tribunal Constitucional las va a constitucionalizar. ¿Con qué argumentos? Pues básicamente, esto lo cuento también en Federalismo Cacique, con 2 argumentos básicos. 1, la sociedad ha cambiado desde 1978, la Constitución se debe adaptar a los cambios de la sociedad. Segunda justificación, mutación constitucional. Basándose en la premisa anterior del cambio de la sociedad, los magistrados del Tribunal Constitucional esgrimirán que la Constitución ha mutado por sí misma, porque la sociedad ha cambiado. Y como la sociedad ha cambiado, ha mutado en el sentido que nosotros, mayoría del Tribunal Constitucional, decimos que ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Mediante esta ley que la mayoría parlamentaria acaba de aprobar. Si el Parlamento la ha aprobado,
es que refleja los cambios que se han producido en la sociedad, porque el Parlamento es la soberanía popular y el Parlamento lo puede todo. Y a partir de aquí se va a crear ya, bueno, ya han empezado a hablar de ella, de una omnipotencia parlamentaria en la que las Cortes están legitimadas para cualquier cosa, para aprobar cualquier cosa que les plazca aprobar, porque son la voluntad popular. Entonces pueden hacer llover, pueden hacer nevar, pueden hacer viento, pueden crear sequías y pueden crear, pues no sé, boquerones fritos. Y esta es básicamente la idea que creo yo que por donde van a ir los tiros, desde mi punto de vista, en caso de que finalmente se forme gobierno, que yo siempre he sostenido que se va a formar gobierno, que el trato ya existe, que se está produciendo un teatro de las apariencias, pero las protestas ciudadanas que se han producido en estos últimos días y que aún hoy continúan, pues han creado ahí, han introducido una nueva variable que no sabemos cómo pueda aún decidir e influir en el proceso de formación del nuevo gobierno. Pues muy bien, Javier. Gracias por tu intervención. Yo creo que ha sido una excelente intervención también, que apunta, ¿no? Como también lo ha hecho Jorge, a ese porvenir de España, ¿no? Quiero hacer alusión a lo que has dicho sobre la interpretación, la mutación, ¿no? La interpretación de mutación constitucional, ¿no? Ese tipo de interpretación sociológica, que es una interpretación, a mi gusto, de tipo fascista, y contraria a esa interpretación analógica de Emilio Betti, que propuso Emilio Betti, que pues hay que ir a la idea que tenía el legislador cuando legisló, bajo qué contexto y en qué sentido legisló. No, da igual, ahora da igual, lo que importa es la sociedad y la voluntad popular. Pero claro, ¿quién es Héctor? Héctor, te paso a ti la palabra. ¿Quién ve esa voluntad? ¿En qué consiste la voluntad popular? ¿Quién tiene esa bola de cristal, ¿no? Para decir lo que es voluntad popular, lo que es interés general y lo que no lo es? Como el propio Ábalos ha dicho sobre que eso del 17, del año 17 o del año 19 sí era interés general, pero estas manifestaciones contra en Ferraz no son interés general. Héctor, te doy la palabra. Puedes continuar con lo que han expuesto tus compañeros. Sí, gracias, Iván. Bueno, yo sí estoy básicamente de acuerdo con la línea constitucionaria que ha iniciado el régimen del 78, que han expuesto ya los compañeros brillantemente, primero Jorge Sánchez de Castro y después Javier Torros, ¿no? Entonces voy a intentar amarrarlo donde lo ha dejado Javier Torros, y lo ha dejado precisamente en la reacción popular que está habiendo, ¿no? Pero para introducirlo primero, sí creo necesario hacer una breve cronología de los hechos recientes desde las elecciones de julio hasta para acá, ¿no? Hay unas elecciones en las que el grupo teóricamente llamado de la derecha no suma y no consigue hacer acuerdos de gobierno, y hay un hecho clave, que es que el rey encarga gobierno a Pedro Sánchez sin haber podido constatar la voluntad de todos los grupos políticos en los que Sánchez se tiene que apoyar, porque hay grupos políticos que al no reconocer la figura real no acuden a las consultas del rey. A pesar de eso, en lugar de dejar correr el tiempo hasta que se cumpla el plazo de repetición, lo que hace el rey es encargar gobierno a Pedro Sánchez. Encarga gobierno a Pedro Sánchez y es cuando surge la idea de la amnistía, que ya han explicado brillantemente los compañeros, que es el inicio de un cambio de régimen. Bien, y es esta ya más que previsible ley de amnistía la que provoca una cierta reacción en la calle, que son las manifestaciones que estamos viendo estos días. Una cierta reacción en la calle, en un principio, creo que estamos todos de acuerdo, que viene del lado de la derecha. Es decir, es la derecha social, de momento no comandada claramente por ningún partido,
la que se echa a la calle al grito de vamos a Ferraz. Bien. Causas de este descontento popular, más allá de la ley de amnistía. La causa raíz que todavía no entienden los indignados, los que están en la calle, al menos la mayoría de ellos todavía, es que los españoles no tenemos, con la actual Constitución del 78, no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno. Es decir, únicamente repartimos cuotas de poder entre los partidos políticos y son esos partidos políticos los que, como estamos viendo, a espaldas del pueblo hacen los acuerdos de gobierno que más les interesan a ellos para conseguir formar gobierno. Por tanto, a lo largo del programa de hoy, yo lo que quiero es esbozar una especie de estrategia popular alternativa a la estrategia de la oligarquía política que ya han expuesto Torros y Sánchez de Castro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es convencer no solamente a la base social de la derecha, que es la que ahora está en la calle, sino a todo el pueblo español cogiendo un gran espectro ideológico desde la derecha a la izquierda, que los españoles tenemos que tener el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno. Eso como primer punto. ¿Por qué se ha llegado precisamente ahora a la tramitación ya de la ley de amnistía? Porque, como decía nuestro maestro Antonio García Trevijano, el régimen del 78 se basa en el reparto del poder. ¿A qué problemas ha llegado? Ya no queda nada que repartir, por lo tanto, el régimen deja de funcionar y hay que hacer un régimen nuevo, como ya se ha explicado. Entonces, a esta protesta popular que ahora mismo hay en las calles, de la cual la oligarquía política se está defendiendo, si es necesario, con la violencia, como hemos visto ya, es preciso dotar a este descontento popular que está en la calle, que no solamente puede ser de la derecha, porque la causa raíz del descontento popular es común a todo el pueblo español, atravesando todo el espectro ideológico. Hay que dotar de una dirección política clara a la protesta popular. Y esa dirección política no puede tener otro objetivo más que la apertura de un proceso de libertad constituyente. Un proceso de libertad constituyente que sea llevado a cabo por unas Cortes Constituyentes de distrito uninominal ex profeso elegidas para ello. No, como ha explicado brillantemente Javier Torros, que unas simples Cortes, que prudentemente llamaré legislativas, no quiero entrar ahí, elegidas únicamente para formar un gobierno, se erijan en Cortes Constituyentes. En el año 77, brillantemente escribió Manuel Fraga en una tercera de ABC en el mes de mayo que aquellas Cortes que iban a salir de las elecciones no eran constituyentes. 2 meses después, en otra tercera de ABC, viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, el propio Manuel Fraga tuvo que desdecirse y decir que aquellas Cortes elegidas ya en aquellas elecciones sí eran constituyentes. ¿En cuál de las 2 terceras de ABC Manuel Fraga decía la verdad? Evidentemente en la primera, antes de que estuviese coaccionado por el devenir de los hechos e intentara adaptarse a lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, lo que hay que conseguir liderando al pueblo español es la apertura de un auténtico proceso de libertad constituyente con representación y no guiado y llevado a cabo únicamente por la oligarquía política surgida del 78. Es posible, ahora más que nunca. ¿Por qué razón es posible? Es posible porque las manifestaciones, yo hace 2 días lo escuché en un vídeo de una de las manifestaciones
en Barcelona, Javier Torros nos ha pasado esta fotografía también. Allí en esa manifestación de Barcelona y en esa bandera en esa bandera de España, sin el escudo actual, únicamente la roja igualda, podemos leer: la Constitución destruye la nación. ¿Qué significa este eslogan? Para mí del todo acertado, y por eso lo traemos a colación aquí. Eso significa que este descontento popular, guiado por la verdad política representada en ese eslogan, no puede ser ya encauzado por ningún partido político estatal del régimen del 78, ni siquiera Vox, porque Vox, el error que ha cometido ha sido estatalizarse y defender la Constitución de la que en sus orígenes estaba en contra. Por lo tanto, tenemos una esperanza, porque estas ideas que están surgiendo en las protestas de la sociedad civil no pueden ya ser encauzadas por ningún partido político que cobre del Estado, intentando encauzar el movimiento dentro del régimen del 78. ¿Vale? Entonces, esta es mi propuesta inicial para esta noche y para el futuro de España. Sé que es muy difícil, sé que hay otros movimientos políticos surgidos de la desmembración del MCRC que explícitamente han renunciado a la apertura de un proceso constituyente de manera explícita, pero yo estoy convencido de que es la única manera de estar en la lucha y de una vez por todas echar a los partidos políticos del régimen del 78 y conformar un régimen político nuevo que no sea el que de nuevo la oligarquía política nos quiere montar. Pues muchas gracias, Héctor, por tu intervención. Una intervención que, bueno, nos deriva a un tema, ¿no? Y ya si queremos hablar ya de esta reacción popular. Antes he de decir una cosa, advertir una cosa, y es que está claro que en debates abiertos el titular del Poder Constituyente no soy yo, es Cristóbal. Y voy a decir por qué, porque he iniciado el programa haciendo una pregunta y un planteamiento acerca de la situación actual de negociaciones entre Junts y el gobierno, y el Laufare, y nadie ha hablado de ello, pero bueno, no pasa nada. Esperemos a que el verdadero titular del Poder Constituyente en debates abiertos esté el próximo programa para que nos imponga con severidad los temas a tratar. De todas formas, no pasa nada. Yo me abro y vaya, acepto el ritmo del programa que se inició. Democracia auténtica, eso por mi parte la va a haber. Y bueno, vamos a seguir, si os parece, pues con la deriva que ha tomado el programa ahora mismo, definitivamente con la intervención de Héctor, en cuanto a lo que pasó ayer y estos días pasados en Ferraz, en Madrid, pero no solamente en Madrid. Hay que decir que ha pasado en varias ciudades españolas, bastantes capitales de España y algunas que no son capitales también, donde, hay que decirlo, ha habido espontaneidad. Se ha visto que ciudades que ni siquiera estaban programadas, ha ido gente. La gente que ha ido, independientemente de que haya habido una iniciativa de personas que estén conectadas al partido Vox o lo que sea, puede ser, por lo que se ve en Madrid, la persona que lidera o que crea la manifestación en Ferraz es una persona vinculada a Vox de un pueblo bastante pequeño, además de Madrid, pero bueno. Independientemente de eso, en mi opinión, las manifestaciones han tenido presente a la sociedad civil. No han sido unas manifestaciones
en las cuales el partido o los partidos del Estado hayan liderado esos actos. Yo he visto bastante espontaneidad, un signo muy claro, y bueno, para Antonio García Trevijano lo era, un signo claro de libertad, es la espontaneidad. Y he visto unos primeros flecos de espíritu público, de esa esa nación que de alguna forma sale espontáneamente, sale y aunque salga desorganizada, pero hasta ese punto lo veo normal, ¿no? Que haya un cierto caos en cuanto a ideología e incluso en cuanto a organización, pero esa propia espontaneidad le imprime mucha fuerza a la sociedad civil, mucho músculo a esos ciudadanos que han querido mostrar que sí tienen conciencia nacional, del hecho nacional español. No reniegan de él y lo defienden, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo pasar la palabra a Jorge. Os pediría, por favor, que sigamos en esta línea ahora y luego podemos volver, si queréis, a lo que hemos venido hablando, a lo que ha venido hablando Javier Torros, Jorge. Luego también me gustaría hablar de las negociaciones, pero una vez ya que hemos continuado por esta línea de la manifestación y de la reacción popular, pues os pediría que sigamos con esto, ¿no? Hasta agotar el tema y luego pasaremos a otro. Voy a terminar mi intervención con una cosa, y esto ya lo advertía Trevijano en el año 17, sobre el 8 de octubre. El 8 de octubre lo convoca Sociedad Civil Catalana. Sociedad Civil Catalana de civil no tiene nada, porque es una plataforma, una asociación de personas que directamente son políticos del régimen partidocrático. Está Josep Borrell, está hasta el propio Pedro Sánchez está asociado a ella, ¿no? Si lo veis, hay muchísima gente de la partidocracia metida ahí. Incluso después, en la parte final, todos recordaremos a Vargas Llosa, a los Borrell, ahí con el micrófono, neutralizando esa manifestación. Pero Trevijano decía una diferencia entre el poder de convocatoria o la convocatoria o los convocantes y la reacción popular. Y hay veces que las manifestaciones, los convocantes, se ven desbordados por la reacción popular. Y voy a dar un dato en cuanto a esa manifestación del 8 de octubre. El 8 de octubre los medios publicaron que los asistentes habían dicho que hubo 950.000 asistentes a esa manifestación. ¿Tú te crees que un convocante, la parte interesada de decir que ha habido muchos, se cree a 50.000 personas del millón? No quisieron decir el millón. Se vieron totalmente desbordados. Entonces, yo creo que estamos en un momento político en el cual las manifestaciones ahora mismo tienen una parte notable de sociedad civil. Entonces, bueno, después de esta intervención, yo le di el paso a Jorge Sánchez de Castro para que continúe en torno, que diga lo que quiera, obviamente, pero en torno a estas manifestaciones de estos días. Jorge, adelante. Iván, además voy a recoger el guante que has lanzado sobre el tema del lawfare, ¿no? En principio, un hecho... Jorge, una cosa. Lo dejamos para luego. Vamos a hablar de... Entonces, solamente un elemento, recojo un pequeño hilo que ha dejado Javier sobre el tema de cómo sería el procedimiento de reforma constitucional y vuelvo al tema que ha planteado Héctor sobre la movilización popular. Javier, la cuestión es que, fíjate que la CUP ha presentado una iniciativa en el Parlamento de una nueva ley de referéndum sobre la autodeterminación. Yo creo que esa va a ser el inicio de que lo van a llevar, seguramente lo van a aprobar y lo van a tramitar, lo van a solicitar algunos de los partidos o directamente la propia Asamblea Legislativa Catalana
lo va a solicitar como iniciativa para que haya una reforma en la Constitución para admitir el referéndum. Yo creo que esa iniciativa, que está un poco oculta, de la OCUP, va a ser un punto de partida del que habrá que tener en cuenta, porque creo que va a ser el primer elemento de lo que estamos hablando para que se produzca una reforma de materia constituyente. Sobre el tema que estáis comentando de la movilización popular, yo quiero introducir un concepto que Maquiavelo consideraba esencial en toda cuestión política, y es la fortuna, el azar. Realmente estamos aquí por una cuestión de azar aritmético, que ha sido que el presidente de gobierno necesite los votos de un personaje que está en el exilio. Es así. Tenemos que reconocer que no ha sido ni vocación de Sánchez, no, simplemente ha sido la oportunidad que el azar ha otorgado a un político. Por tanto, el tema, creo que en la movilización popular pasa algo igual, incluso en el Tribunal Constitucional. Porque ¿quién nos dice que como consecuencia de una presión popular, como ocurrió con las leyes de violencia de género, reconocido expresamente por el exvicepresidente Alfonso Guerra, fue la presión popular lo que hizo que el Tribunal Constitucional diera por constitucional leyes de género que previamente consideraban una locura que fueran constitucionales, precisamente porque rompían con la igualdad de géneros. Ahora entro de lleno, en este caso, en el tema del análisis de la movilización popular. Yo creo, intento ser lo más frío posible y no considero necesaria la movilización popular, pero absolutamente insuficiente. Sin una dirección política, el movimiento popular va a quedar anegado en el cansancio. Yo recuerdo que hace unos años, con el tema de la pandemia, estuvimos discutiendo aquí sobre lo que pasaría en Canadá con los camioneros sobre el tema de la movilización contra Trudeau. Recuerdo ese programa, Jorge, sí. Y lo acertamos de pleno. Trudeau estaba tan escondido. Sé exacto, acertaste tú. Bueno, o sea, por favor. Muchas gracias, pero hay veces que también me equivoco, Héctor, por supuesto. Pero la cuestión es que acertamos de pleno porque el sistema tiene todas las herramientas para neutralizar la protesta. Es más, yo creo que si seguirá ese método que siguió Trudeau, posiblemente que si hay un movimiento popular, pues los responsables de ese movimiento popular seguramente vean sus cuentas corrientes embargadas o neutralizadas, sin ni siquiera autorización judicial. Por tanto, el movimiento de protesta es esencial, pero no es necesario. Tiene que escalar políticamente. Y aparte de escalar políticamente, lo que tiene que hacer es que tiene que explicar de una forma muy breve al pueblo los conceptos tan sencillos que estamos explicando aquí, porque aunque es cierto que al interviniente nos está diciendo que estamos utilizando mucha teoría, realmente es sencilla y la labor del político, la labor del gran político es que simplifica. Un gran político simplifica. ¿Qué le ha pasado, sin que yo venga a definir que sea gran política o no, Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en Madrid? Ella ha conseguido identificar comunismo o libertad. Bien, el político lo que tiene que hacer, el que quiera encabezar este procedimiento, que yo ahora eso es lo que tengo en duda, que haya algún político que lo quiera encabezar, es simplificar lo que estamos hablando. Y es que Sánchez no tiene la legitimidad para iniciar un proceso constituyente, porque él dice que sí, que tiene los votos, pero los votos no son para iniciar un proceso de amnistía. Esto es lo que tiene que hacer. Sánchez no tiene la legitimidad para iniciar un proceso constituyente. Del voto popular, te refieres, no del voto de los diputados. Pero es que él dice que es el único que tiene los votos, pero insisto, Héctor, tiene los votos porque va a hacer una amnistía, pero es que el pueblo no le ha dado los votos, la elección popular no le ha dado los votos para iniciar una amnistía. Vale, ya está. Pero fíjate, este razonamiento tan sencillo neutraliza todo el argumentario del gobierno. Usted dice,
pero absolutamente todo. Entonces, la cuestión de la necesidad de presión popular es algo muy complejo y sin dirección política va a ser eliminado. Ahora bien, también os digo otra cosa. Es evidente que el pueblo ha reaccionado, una parte del pueblo ha reaccionado, pero no hay que infravalorar a la servidumbre voluntaria del pueblo español. El pueblo español se ha manifestado con unas condiciones muy serviles históricamente y sobre todo desde el inicio de este proceso que el Partido Socialista lleva encabezando años, como bien ha documentado en su fantástico libro Javier. Por tanto, si no hay un manejo político del descontento popular, al final no habrá nada. Y hay una cuestión ahora que introduzco, perdón, Iván, es un momento solo. Sí. Decimos que puede haber un movimiento de la derecha o de la izquierda. Yo creo que hay una cuestión elemental, y en este caso vamos a introducir un elemento más. La reforma constitucional no va a afectar a la monarquía. Y no va a afectar a la monarquía por una cuestión, porque le habrán ofrecido al rey la continuidad de la corona. ¿Por qué? ¿Y por qué interesa a la izquierda y a los separatistas ahora la continuidad de la corona? Porque es un valor simbólico para que la derecha apoye el proceso que se va a iniciar. Es decir, sin el elemento simbólico del rey, la derecha no tendría ningún argumento para sostener lo que va a iniciar el Partido Socialista. Pero con la continuidad de la corona, creo que la derecha, una parte importante de la derecha, va a quedar neutralizada con este elemento. Por tanto, yo creo que la corona conoce la situación, la va a aceptar y eso va a neutralizar una oposición de la derecha. Pues muy bien, Jorge. Directamente le doy la palabra a Javier si quiere coger el guante o responder a la primera cuestión cuestión, ¿no? O lo primero que ha dicho Jorge, y continuar sobre el tema de la manifestación, ¿no? De las manifestaciones que han tenido lugar y así. Javier, adelante. Sí, muchas gracias, Iván. Pues, respecto a lo último que comentaba Héctor sobre la permanencia de la corona, yo estoy de acuerdo en que sí, que la corona va a continuar o en los planes de este proceso constituyente por la puerta de atrás contemplan la continuidad de la monarquía. Yo creo que más que por un símbolo, por otras razones más pragmáticas, desde mi punto de vista, que es la continuidad del rey, permite realizar este proceso constituyente del modo que he comentado antes, o sea, mediante iniciativas legislativas ordinarias por su forma, pero constituyentes por su contenido. Esto les permite cambiar la Constitución sin abrir el proceso de reforma de la Constitución, y quitar al rey de en medio implicaría entrar en el proceso de reforma de la Constitución más exigente de los dos previstos en la propia norma constitucional, que es el que implica una mayoría de 3/5, la disolución de las Cortes, la elección de unas nuevas Cortes que ratifiquen lo reformado y la posterior celebración de un nuevo referéndum que ratifiquen lo que haya ratificado previamente esas nuevas Cortes. Este proceso tan farragoso es prácticamente imposible de llevar a cabo y, claro, si se pone en marcha el proceso de liquidación de la monarquía, solo lo pueden hacer mediante dos modos. O uno, esta reforma total de la Constitución, que es un imposible, o dos, abrir explícitamente un proceso constituyente total. Esto es, un proceso constituyente que coja la actual Constitución de 1978, la haga trizas y comiencen de nuevo. Y que con ese nuevo proceso constituyente aparten al rey. Eso es demasiado complejo, demasiado complicado, demasiado dolores de cabeza para los actores políticos inmersos en este proceso. Es mucho más fácil mantener al rey, hacer los cambios en la Constitución del modo que he comentado, mediante reformas legislativas ordinarias con contenido constituyente, posteriormente avaladas por el Tribunal Constitucional, y de este modo, pues el rey mantiene su puesto, se convertiría en lo que yo llamo
un emperador de los caciques, porque si, como apuntaba anteriormente Héctor, el sistema del 78 ha funcionado mientras ha habido Estado que repartir, se han acabado las tajadas del Estado, ya solo queda la nación y empieza ahora el reparto de las tajadas de la nación, que este es el golpe de signo federalista en el que ya nos vemos inmersos porque ha comenzado con el anuncio de la amnistía. Esto, de hecho, arrancó la posición del rey en este nuevo régimen, arrancó con una tribuna que firmó José Antonio Zarzalejos junto con un expresidente del Senado del PSC, del Partido Socialista Catalán, Manuel Cruz, en enero del año 19. El título de aquella tribuna era La hora del rey por una monarquía federal. Le pedían directamente al rey que se pusiera al frente de un cambio de régimen que cambiara España por un modelo federal, que convirtiera a España, el Estado español, en un Estado federal, lo que implicaría la liquidación de la integridad, de la unidad de la nación política española. Esto, evidentemente, claro, no lo decían en la tribuna, lo ocultaban, pero le pedían al rey eso, que se pusiera al frente de ese cambio. Eso quedó ahí. Yo creo que al rey, que jamás se ha pronunciado al respecto, va a dejar hacer. El rey no se va a pronunciar. El rey ya se ató las manos al firmar los indultos y se posicionó con el bloque federalista. Esto lo describió fantásticamente Jorge Sánchez de Castro en una serie de artículos en su blog El único paraíso es el fiscal y en la revista Ataraxia, en los que ponía de manifiesto que el rey podía elegir, que lo que la Constitución le decía al rey era que arbitrara y moderara un conflicto que había surgido entre dos poderes del Estado, el judicial y el ejecutivo. El judicial que informaba negativamente a la concesión del indulto y el ejecutivo que insistía en la concesión del indulto. En ese disenso entre dos poderes del Estado, el rey tomó partido por el poder ejecutivo. Una vez hecho esto, el rey ya no puede dar marcha atrás, ya tiene que tragar con todo. Tiene que tragar con la ley de amnistía, tiene que tragar con una eventual sucesión de referéndums de autodeterminación con cualesquiera nombres que le puedan dar a esos referéndums de autodeterminación. Del mismo modo que el rey ya no puede dar marcha atrás en esta cuestión porque firmó los indultos, y firmó los indultos desobedeciendo a la Constitución para obedecer al gobierno. Del mismo modo, Pedro Sánchez ha unido su destino al de los separatistas, los golpistas y los terroristas. Y lo ha hecho mediante la verbalización de que va a aprobar una ley de amnistía. Y aquí, Jorge, no estoy seguro de si diferimos o solo presto yo aquí un matiz a lo que tú comentas de que Sánchez no tiene los votos. Él sí cuenta con los votos, desde mi punto de vista. Y cuenta con los votos porque ha cumplido con las exigencias del señor Puigdemont. Con posterioridad, el señor Puigdemont sube las apuestas y cada día exige una cosa nueva. O eso es lo que nos cuentan al menos los medios de comunicación. Tampoco sabemos si eso es cierto o deja de serlo. Yo creo que al margen de lo que cuentan los medios de comunicación, el acuerdo está hecho, va a haber investidura y el señor Sánchez va a ser presidente del gobierno. Vengo sosteniendo esta tesis desde hace meses y creo que sigue siendo válida, aun a pesar de la variable que han introducido las protestas ciudadanas. Javier, perdona, solamente es un momento, que estoy de acuerdo respecto a que va a tener los votos, eso sí estoy de acuerdo. Lo que se trata es de denunciar que esos votos no son legítimos. Va a ser un presidente ilegítimo, porque claro, va a convertir unas elecciones legislativas en unas elecciones constituyentes. Pero ese es el paso que la clase política o el líder político tiene que explicar al pueblo. Han falseado su voto para que un señor sea presidente de gobierno, pero sin embargo lo que ha ocurrido, porque vamos a ver, es muy breve. Todos dicen, el sistema constitucional, el pueblo vota, y luego son los parlamentarios
en la sede parlamentaria los que eligen al gobierno. Bien, pero en este caso el pueblo ha votado para un gobierno, no para un proceso constituyente. Estoy de acuerdo. El pueblo tiene que elegir, ese es el siguiente paso que quería dejar en mis intervenciones. El proceso político de oposición a lo que está ocurriendo es amnistía, no. Utilizando a los jueces. Pero una vez que se produce la amnistía, el nudo gordiano de la acción política debe ser la ilegitimidad de un gobierno que ha convertido unas elecciones legislativas en ules elecciones constituyentes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero es que eso es lo que tiene que explicar los líderes políticos, solamente eso, porque eso es lo que legitima, Javier, Héctor y Iván, una oposición política radical, y es lo que convierte la movilización callejera en una acción reivindicativa política eficaz. Jorge, no protestamos por 20.000 cosas, no, protestamos porque nosotros no hemos votado a un gobierno que transforma ese mandato en una elección constituyente. Sí, pero lo transforma, el señor Sánchez transforma. Las elecciones que tuvieron lugar el 23 de julio eran unas elecciones legislativas ordinarias. No se han transformado esas elecciones. Lo que el señor Sánchez transforma de ordinario en constituyente es la legislatura. Lo que el señor Sánchez hace es, los números no me dan. Necesito comprar los votos de Carles Puigdemont. ¿Y cómo los compro? Transformando esta legislatura ordinaria en legislatura constituyente. Y mucho ojo con esto. Mucho ojo, discúlpame, Jorge, mucho ojo con esto porque esta transformación, quien la realiza es el Poder Ejecutivo. Claro. Es el Poder Ejecutivo quien está transformando al Poder Legislativo ordinario en Poder Legislativo constituyente. Pero perdona, Javier. Dos poderes constituidos que se erigen a sí mismos en constituyentes. Pero, Javier, pero que hay una cosa que no es discutible, porque el rito que acabe Javier su argumento y... Perdona, Javier, pero solamente es una cosa, pero es que el argumento de Javier no es que sea opinable, sino que hay un rito de paso objetivo, que es la amnistía, que es la conversión de delitos en amnistiados. Es que eso, la amnistía precisamente consiste en eso, cambiar un régimen a otro, pero eso es lo que tiene que explicar el líder político. La amnistía supone, de hecho, le dicen, no, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo va a haber una amnistía cuando la amnistía siempre supone el cambio de un régimen autoritario a uno liberal, yo no hablo de democrático, a un régimen de libertades? Pues si hay una amnistía es porque hay un cambio de régimen. Es que ese es el elemento claro y tan sencillo que no es complicado explicar. No, hay una amnistía, que es el elemento esencial que provoca un cambio de régimen. ¿Y quién ha votado un cambio de régimen? Nadie. No lo ha votado nadie. El señor Sánchez cambia de régimen con el único objetivo de comprar 7 votos electorales. Pero entonces es la tiranía. Ese es el régimen del 78, el que obliga a Sánchez a transformar una legislatura ordinaria en constituyente. ¿Por qué es el régimen del 78 quien lo obliga? Porque él necesita comprar los votos. Porque si no puede comprar los votos, no puede ser investido. Claro, y necesita comprarlos porque la Constitución le obliga a comprarlos. Y esta es la razón por la que la Constitución destruye a la nación. Porque obliga al aspirante a ser poder ejecutivo a vender la nación a trozos para poder comprar 7 votos. Si los españoles tuviésemos el derecho a elegir a nuestro presidente del gobierno, este proceso constitucionario no podría salir adelante. Simplemente no existiría. El que ganara las elecciones presidenciales sería el presidente de punto pelota del distrito uninominal en el legislativo, hablamos otro día. ¿Vale? Respecto a lo que habéis dicho, bueno, ¿me toca a mí, Iván, o a quién le toca? No, sí, a mí, me gustaría terminar una cuestión adicional, Héctor, si me permite, muy rápidamente. Sí, vale, venga, Javier. Y ahora voy yo. Es sobre el tema de la dirección política de las protestas que habéis comentado los dos y no me quería dejar yo ese tema en el tintero. Las protestas han sido espontáneas. Eso es algo fantástico porque, como habéis comentado, es una demostración de libertad.
la gente protesta libremente y acude a protestar a la sede del PSOE, lo he comentado en un artículo reciente que publiqué en Twitter, por las mismas razones por las que los ciudadanos acudían en 1997 a protestar ante las sedes de HB, de Herri Batasuna, y ante las Herriko Tabernas, porque sabían que en el secuestro de Miguel Ángel Blanco sabían dónde estaba la responsabilidad de aquello. Y por eso acudían a las sedes de Herri Batasuna y no acudían al Parlamento Regional Vasco. No acudían a las diputaciones provinciales vascas, acudían a las sedes de HB y acudían a las Herriko Tabernas. Pues por esa misma razón, ahora acuden a las sedes del PSOE. ¿Por qué en 2017 había manifestaciones que señalaban al Parlamento Regional Catalán y al Gobierno Regional Catalán? Porque era allí donde estaban las responsabilidades. Del mismo modo, ahora acuden a la sede del PSOE porque es ahí donde están las responsabilidades, porque es el PSOE quien impulsa un cambio de régimen mediante una amnistía que conceden de forma arbitraria porque necesitan comprar 7 votos y los necesitan comprar porque la Constitución les obliga a comprarlos porque no existe otro medio de elección del gobierno. Toda esta sucesión de acontecimientos es lo que lleva a la situación actual, a que se produzcan estas protestas que no tienen ninguna cabeza, que no tienen ningún orden, que son espontáneas y, por tanto, una manifestación de libertad de todos los que participan en ellas en todas las ciudades de España en las que se están produciendo. A mí no me parece mal que se hagan de forma, en cierto modo, anárquica hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Está bien que se produzcan de forma espontánea, pero como han dicho tanto Héctor como Jorge, se necesita un liderazgo. Alguien que encauce y dirija esas protestas con un objetivo político claro. Porque si todo se hace sin orden ni concierto, eso acaba muriendo por aburrimiento, por no consecución de ningún objetivo, porque no hay ningún objetivo. Si no se tienen objetivos, ¿cómo se van a conseguir? Es imposible, es un absurdo. Ahora bien, esto lo he dicho yo, que necesitamos una vanguardia política. ¿Quién puede ser esa vanguardia política? Habéis comentado quién no puede ser. Ha dicho Héctor que no puede ser nadie que forme parte de un partido político actual, porque los actuales partidos políticos están estatalizados, porque están integrados en el Estado. Yo difiero de Héctor y me apunto a la tesis que le he oído en más de una ocasión a Jorge Sánchez de Castro, y es que son las élites las que tienen que provocar la ruptura. Las masas podemos protestar, pueden protestar las masas en la calle, provocar un punto de inflexión, pero esas masas, para provocar el cambio, necesita que es alguien que tenga capacidad de convocatoria, una referencia. Una referencia, que le sigan, que sea alguien de las élites, que rompa con el sistema, pero claro, esa es la condición que se tiene que dar, que rompa abiertamente con el sistema, que se juegue su futuro político personal en esa apuesta de derribar al sistema, de decir, no, aquí no es una cuestión de si el señor Sánchez da o no una amnistía, que por supuesto eso hay que combatirlo, aquí de lo que se trata, especial y únicamente, de salvaguardar la integridad y la unidad de la nación política española. Esto solo se puede hacer en este momento derribando al régimen del 78, porque quien está amenazando en último término la integridad de la nación política española es el propio régimen del 78. Pues hay que acabar con el motor de esa amenaza y la única forma de hacerlo es acabar con el régimen del 78. Pero necesitamos que una vanguardia política abandere ese discurso y se juegue su propio futuro político. Yo sí creo que alguien que hoy día forme parte de las élites políticas pudiera tomar ese papel, pero claro, tiene que adoptar ese papel haciendo explícito este mensaje, no jugando a 1, 2, 3 o 4 barajas, sino haciéndolo explícito y jugándose su futuro político, diciendo, aquí todo o nada, el momento es ahora, y el momento lo es, no es que deba pensar eso o dejar de pensarlo, es que el momento lo es. El régimen del 78 está acorralado
por tercera vez. Lo estuvo en 1997 con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA. Lo estuvo con el golpe a la nación en 2017. En las dos ocasiones, la nación española reaccionó como un solo hombre, enfrentando el peligro, señalando el peligro, y el sistema tembló ante ello. Porque aquel movimiento de protesta no estaba bajo su control. Y eran los mismos cimientos del 78 los que temblaban, porque veían amenazada su posición ante la fuerza arrolladora de libertad de la ciudadanía que exigía tomar parte en las decisiones. Y en esos dos momentos en los que el 78 estuvo acorralado, en 1997 y en 2017, el Estado se las arregló para neutralizar y desactivar toda forma de protesta. Lo que necesitamos ahora es una vanguardia política que se ponga al frente de las protestas de forma explícita, explicitando cuáles son los objetivos políticos a conseguir, que esos objetivos políticos sean la libertad política, la separación de los poderes del Estado y que eso se realice mediante un proceso constituyente a las claras, abierto, no furtivo, no de espaldas a los ciudadanos, no en la compraventa, en el mercadeo, en un mercado negro de los votos de 7 diputados electorales. Muy bien, Javier, pues si te parece, voy a darle la palabra inmediatamente a Héctor y a ver, hay que recoger el guante de vuestras intervenciones. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Iván. Empiezo por el final, por la última intervención la última parte de la intervención de Javier Torrox. Sí, evidentemente tiene que surgir un líder que ahora mismo no lo hay. La cuestión es quién va a ser y de dónde puede salir. Pedro Sánchez, evidentemente deslegitimado, no va a ningún sitio. Conserva el control del ejército, conserva el control de la policía y parece que va a tener el control del Parlamento, ¿vale? Pero no tiene absolutamente ninguna legitimidad, ni siquiera por parte ya de las bases sociales de la socialdemocracia, del Partido Socialista en la sociedad. Por tanto, y ya sabemos hacia dónde va. Y precisamente es nuestro enemigo político, ahora mismo el principal. Decía Javier que el líder tiene que salir de la casta política a la que queremos derribar. Bueno, ¿quién tiene enfrente a Pedro Sánchez? No digo que tenga que salir de ahí, digo que es una posibilidad. De las élites, entiendo de las élites, Javier, igual sí, te de las refieres élites políticas, de la oligarquía, de la casta, llamémoslo sí, como pero quieras. no digo que tenga que ser necesariamente proceder de ahí, sino afirmo que es una posibilidad, simplemente. Es una posibilidad que yo ahora mismo no la veo. ¿Quién tiene enfrente el bloque de izquierdas de las partidas estatales, digamos, delante de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, de las chicas estas de Podemos ahí con sus cosas? Enfrente del espectro ideológico están el Partido Popular y Vox. Actualmente, estos días se ha visto, además de haber perdido las elecciones, reducidos a la nada política. Ninguno de los dos partidos está teniendo ninguna presencia. Abascal fue a las protestas el otro día, pero no se ha puesto al frente de ellas. No se ha puesto al frente de ellas porque le han cogido con el pie cambiado. Porque, como decía en mi anterior intervención, Vox surgió como la derecha popular, pero se ha acabado estatalizando, es decir, haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo la sociedad ahora mismo. Por tanto, no hay un líder ahora mismo en la derecha estatal. Está Ayuso, que también está muy callada. No se está moviendo. Ella sabrá por qué. Cuando el grueso de las protestas, además, es en Madrid. Y la única que ha aparecido a título personal ha sido Esperanza Aguirre, que tampoco va a ser ya. Por lo tanto, en este momento yo no veo un líder claro en la oligarquía política española.
capaz de abrir, de liderar, de encauzar esas protestas hacia un proceso constituyente alternativo. Tampoco veo un líder claro en la sociedad civil. Alvise tiene muchos seguidores, pero claramente, muy posiblemente esté dirigido por el Estado y solamente valga para deshacer por parte del Estado lo que se va formando, lo que se va formando en la sociedad. Está Rubén Gisbert, que de momento yo no le veo con la fuerza suficiente, y yo no veo a nadie más, no veo a nadie ahora mismo que pueda liderar la alternativa. Hay un principio en política que es que cuando se produce un vacío inmediatamente es llenado por alguien. Y hay un hecho que ha acontecido en la historia reciente de España, por historia reciente entiendo el régimen del 78, que es un supuesto inesperado. Creo que no hemos introducido en el análisis la posibilidad de que se produzca un supuesto inesperado. Ya sea el supuesto inesperado un atentado, como fue el de Atocha, o una toma del Congreso, como fue la de Tejero. Recordemos que la idea de los forjadores, no de Tejero, pero sí de los forjadores de la toma al Congreso, era un gobierno de coalición que echara para atrás la Constitución. Un gobierno de concentración nacional con Felipe González, con Manuel Fraga, con Luis María Ansón, con Jordi Soletura, que iba a cambiar el régimen político español y vino de repente. Eso se iba a montar en una noche. Y contaban con el rey Juan Carlos de lo que salga del Congreso, Alfonso, yo te lo firmo y aquí se ha terminado. Lógicamente, las sorpresas no se pueden prever, pero con la deriva que está tomando la política, no tendría nada de extraño que surgiese un hecho inesperado. Análogo a la tejerada, análogo a la atochada. Bien, respecto a la cuestión de la monarquía, lo que habéis comentado, que el rey está con ellos, que al rey le han prometido la continuidad en una especie de monarquía federal. Vamos a ver, yo creo que no sé si le habrán prometido algo o no, la continuidad, pero yo sí creo que el rey ha cometido muchos errores y el rey está socavando la base social de apoyo a la monarquía. A lo mejor al rey no lo echan con una ley de república. Una falsa bandera, dicen por aquí, sí podría ser. Vamos a ver, ejemplos en que los Borbones han tenido que salir de España, tenemos unos cuantos. El último, el bisabuelo del rey actual, salió de España por el resultado de unas elecciones municipales mal contadas. Alfonso XIII, con el resultado de las elecciones del 14 de abril de 1931, comprueba que no hay ningún general que esté dispuesto a jugársela por él y, una cosa muy extraña, sin renunciar a sus derechos, se excusa evitando la guerra civil, coge las de Cartagena y se marcha. Nadie lo echó. Nadie lo echó. Vio que aquello lo tenía perdido, cogió y se marchó. Como las renuncias a la herencia cuando tu padre todavía está vivo no tienen validez jurídica, no creo que a Felipe ahora mismo le preocupe su estabilidad política en el extranjero. Por lo tanto, la salida del rey Felipe, una vez constatada la pérdida de apoyos, sobre todo en la derecha, es una cosa que hay que valorar también. Y esto lo pongo en consonancia con los gritos que se han escuchado en las manifestaciones de estos días. Aparte de eso de la Constitución destruye la nación, se ha escuchado el grito de
Felipe, puntos suspensivos, defiende tu nación. Es la primera vez que en unas manifestaciones con base en la derecha se va contra el rey, por lo menos dentro del régimen del 78. Entonces, bueno, voy a terminar contestando a nuestro oyente que decía que me equivocaba cuando postulaba un proceso constituyente alternativo. Vamos a ver, y es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay que parar esta deriva constitucionaria del régimen del 78. Y la única manera de pararlo es plantearle una alternativa. No, es que el país no está preparado para un proceso constituyente. Bueno, con ese razonamiento entonces nunca estaremos preparados. Nunca sabes si estás preparado, nunca se comprueba que estás preparado hasta que haces las cosas. Y el mundo está lleno de hazañas que han conseguido los que se han atrevido. Si nadie hace las cosas, desde luego las cosas se quedan por hacer. Otra cosa es que, como decía en mi anterior intervención, algunas organizaciones prepolíticas escindidas del movimiento de Trevijano hayan renunciado explícitamente a eso. Ellos sabrán por qué. Pero no es el camino. A la deriva constitucionaria del régimen del 78 hay que plantarle cara planteando un adecuado proceso constituyente con representación en unas Cortes Constituyentes elegidas por distrito uninominal, y este proceso tiene que dirigirlo es precisamente ese líder que estamos ahora mismo buscando. Bien de la sociedad civil, que todavía no se ve claramente quién es, bien de la sociedad política, de la oligarquía del régimen del 78, que yo sinceramente ahora mismo únicamente veo a Ayuso, no veo a nadie más. Nos han hecho otro comentario diciendo que hay que tener en cuenta a Europa. Bueno, eso tal vez daría para otro programa, ¿no? Porque un proceso constituyente, o si los enfrentamientos fueran creciendo, plantearían el uso de una moneda alternativa también, ¿no? Entonces, ese análisis merece otro programa y hay que cogerlo con mucho cuidado. Entonces, quiero terminar recalcando otra vez que en política siempre que se produce un vacío de poder es inmediatamente lleno por alguien. Sánchez, que es el más poderoso actualmente, tampoco tiene tanto poder. Por eso necesita comprar votos. Si tuviese realmente poder, no tendría que comprar votos. Y ojo, porque el régimen del 78 ahora mismo está cogido con alfileres y se deshace como un castillo de naipes. Pero muy importante, para tirar el régimen del 78 hay que tener muy claro qué es lo que queremos montar. Y lo que queremos montar es un proceso de libertad constituyente que termine con un régimen de democracia formal en España, con representación y con separación de poderes. Si no tenemos esto claro, es cuando no vamos a poder ir a ningún sitio. Si no tenemos esto claro, no podemos dotar de dirección política al descontento popular. Y entonces estaremos, como siempre, en manos de la casta política y su proceso constitucional. En esas estamos, con las ideas claras, a la búsqueda de un líder. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Parece ser que hay una última hora en pleno programa en la que hace un minuto la Comisión Europea pide al Gobierno información sobre la futura ley de amnistía. La misiva está dirigida a los ministros en funciones de la Presidencia
Félix Bolaño, y de Justicia, Pilar Llop. Bueno, es una noticia que para analizarla, aquí nosotros no somos noticiero, tampoco sabemos en qué consiste, ¿no? La noticia, para analizarla quizá en un próximo programa, porque yo creo que como ha apuntado Héctor, va a haber que hablar de Europa. Va a haber que hablar de Europa en torno a este proceso constituyente, porque, un momento, Javier, déjame. Está en marcha un procedimiento judicial que ha iniciado el juez García Castellón, en el cual, al imputar a parte de los amnistiados, entre ellos Tsunami Democratic, Marta Rovira o Puigdemont, imputarlos en delito de terrorismo, con eso quiere jugar la baza de Europa como quien de alguna forma salve, ¿no? En este caso a España, por decirlo de una forma, ¿no? O termine con la amnistía la propia Europa. Creo que Javier quería decir una cosa. Yo quiero intervenir ahora sobre todo lo que habéis dicho. Si me esperas un poco, Javier, te doy la palabra después de mi intervención, si te parece. Si os parece bien, lo de Europa lo dejamos para otro día, y os emplazo aquí otro día, esta semana o la próxima, para hablar sobre esto, porque me parece bastante interesante. Si queréis añadir ahora algo, pues adelante, no voy a ser yo quien os... No, yo tengo la noticia del Confidencial, la acaba de sacar, si quieres la comparto. Sí. El comisario de Justicia pide al gobierno más información sobre la ley de amnistía. Esto es ahora mismo, última hora del Confidencial. Creo que es insuficiente como para establecer un análisis aquí. Creo que es insuficiente esa información. Por tanto, yo Totalmente. creo que quedáis emplazados. Yo por mi parte, solamente un detalle. Seguramente el comisario de Justicia pide información para legitimar la amnistía. Veremos. Posiblemente dentro de unos días podamos hacer un programa sobre esto, a ver cómo va discurriendo el tema. Yo quiero seguir con el programa y sobre lo que estamos diciendo. Vamos a olvidarnos de lo de fuera ahora. Y voy a empezar por Jorge Sánchez de Castro, ¿no? En cuanto a si es ilegítimo lo que ha hecho Sánchez o lo que está haciendo Sánchez y no. ¿Acaso es ilegítimo cada cosa que se hace en este régimen por parte del proceder de los poderes políticos? ¿Acaso es ilegítimo que los diputados obedezcan por mandato imperativo del jefe de partido cada cosa que se vota en el Parlamento, cuando precisamente además el mandato imperativo está prohibido en el apartado 67.2, corregidme si me equivoco, de la Constitución española, o cuando no se entiende en la hegemonía cultural colectiva contemporánea, esta suerte de caciquismo, ¿no? En el cual vivimos sobre un relato de democracia, pero al fin y al cabo aquí hay una oligarquía de partidos. Entonces, ¿acaso no es natural? Ya me voy a ir de la palabra ilegítimo y voy a decir, si es natural que en una oligarquía de partidos se hagan las cosas de espaldas al pueblo y precisamente por la puerta de atrás, como habéis dicho. No fue por la puerta de atrás, como habéis dicho, el proceso constituyente que se inició en el año 77, tras las elecciones generales del 17 de junio. Unas elecciones generales, por eso quiero resaltar el carácter sistémico de este proceder, como le llamaba Pierre Bourdieu, el hábitus, en este caso este hábitus político en el cual el cual comanda el régimen de partidos actual. Entonces, en general, ¿no? Entonces, este ir por la puerta de atrás, ya sea para acciones legislativas que no son lesivas, digamos, para la nación, para el Estado o incluso para el régimen del derecho, o acciones, digamos, de mayor importancia, da igual porque es la misma naturaleza. El régimen se está expresando tal y como es. ¿Es ilegítimo? Por supuesto que es ilegítimo, pero como todo. Pero esa ilegitimidad
se solventa cuando hay una legitimación posterior por parte de las masas integradas en el Estado que acuden cada 4 años a votar y que le dan legitimidad. La Constitución era legítima, la Constitución del 78, pues se legitimó cuando fue votada por el pueblo masivamente y fue continuada en la andadura del régimen. Los partidos políticos siguieron siendo votados y siguieron siendo aceptados. Por tanto, es legítimo. No es legítimo lo que ha hecho Sánchez, como la mayoría de las cosas que hace, por no decir absolutamente todas las cosas que pasan en el régimen del 78. Entonces, una vez dicho esto, quiero también reivindicar, porque ya nos hemos ido a lo que va a pasar, ¿no? dentro de todo este cambalache, de todos estos acontecimientos políticos que están teniendo lugar, ¿no? Y he percibido cierto presentismo y en alguna intervención, y sí que quiero rescatar o destacar la intervención de Héctor, que ha intentado salir de ese presentismo, en el cual él dice que pueden pasar cosas que hoy no sabemos, inesperadas, y es cierto. Descarto un golpe como el de Tejero, porque el golpe de Tejero era lógico en un poder que aún contaba con un poder militar fuerte y con cierta autonomía. Hoy yo creo que eso no está, no va a haber un Tejero, pero puede haber cosas inesperadas, por supuesto. Pero mismamente, cuando Javier Torros ha hablado de la monarquía, de que esto vamos hacia una monarquía, yo ahí veo presentismo. Sin embargo, yo propongo una forma de verlo. También he visto como un análisis como si, a ver, no quiero exagerar, no creo que sea así, ¿no? Pero como si estuviera ya planificado todo lo que va a pasar. Pero yo lo que detecto, y bajo mi punto de vista, y cuando yo analizo la política, yo veo diferentes sujetos políticos con diferentes intereses que muchas veces confluyen con el resto y otras veces no. Y es cuando se ponen en marcha esos sujetos y operan y conviven políticamente, acontece el acto político que tiene lugar, pero no por una planificación previa de uno que dirige y los demás hacen, sino esos sujetos políticos en su lucha por el poder, en su convivencia, pues se va dando lugar a que suceda, ¿no? Entonces, ahora la propia convivencia política de los partidos de la partidocracia, tal y como está configurado el régimen partidocrático, además, con actores políticos de partidos que tienen sus propios centros de poder en autonomías y, por tanto, les interesa la autogobernabilidad y cada vez tener más competencias, tener una justicia independiente para incluso no solamente que el poder judicial esté atado por parte de la clase política, sino que esa parte de la clase política tenga su propio poder judicial y ser independientes del resto de la clase política. Entonces, hay una serie de intereses que se pueden ver. Mismamente también la base social en la que esos sujetos políticos, partidos, por ejemplo, partidos nacionalistas vasco-catalán, que tienen una base social republicana o antimonárquica, que en algún momento pueda saltar, pueda verse la monarquía en peligro. Además, una monarquía que hoy no tiene nada que ofrecerle a España. Sí que es verdad que Jorge ha dicho que hay un simbolismo también para llamar la atención de la derecha, pero es una monarquía que hoy no es como Juan Carlos, que es el sucesor del jefe del Estado de una dictadura y tiene el poder para repartir. Y una vez que reparte, además se sale con la salvación de España, ¿no? Como pasó en el 23F, y disfruta de esa legitimidad que la perdió. Y el rey de ahora yo creo que tiene muchísima más debilidad ante los partidos que Juan Carlos. Por tanto, la monarquía yo no la veo tan segura. No voy a decir que va a acabar o no. Quizá ahora interese mantenerla, pero ya veremos porque ni ellos mismos saben cómo va a acabar esto.
Y bueno, quiero reivindicar el concepto de periodo libertad constituyente, porque la palabra periodo, a diferencia de proceso, es más amplia y comprende algo que puede pasar a nivel de revolución. Y es que yo creo que estamos entrando en un proceso revolucionario en el cual cada vez hay más descrédito de la clase política y el periodo vendría a ser, que no va a ser enseguida, no va a ser algo que vaya a pasar ya, pero el periodo vendría a ser cuando esa clase política y esos medios, digamos, esos voceros de medios de comunicación, pierden descrédito y surge una opinión pública con bastante libertad, ¿no? Una libertad prácticamente importante, en el cual ya esa toxicidad que reciben las masas no es tal y hay un campo abierto para iniciarse ahora sí un proceso de libertad constituyente, ¿no? Ya el proceso indica más un mecanismo, implica más, no tanto un periodo, que es más temporal, sino un mecanismo algo más oficial, ¿no? Que alguna vez habrá que llegar, pero antes de eso tiene que haber un periodo revolucionario, y no con actos políticos, digamos, oficiales, como pueden ser más los que tendría un proceso constituyente, de libertad constituyente en este caso. Entonces, bueno, es que hay muchas cosas que podría decir. Otra cosa que se me ocurre, bueno, lo voy a dejar aquí porque es que si no voy a abrir muchos puntos y creo que no terminaría. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Jorge, ¿no? Yo creo que le toca ahora a Jorge, si quiere comentar algo de lo que se ha dicho, replicar algo de lo que he dicho, de lo que ha dicho mis compañeros. Adelante, Jorge. Sí, Iván, claro que sí. Mira, sobre lo que has comentado de la ilegitimidad continua o sucesiva, la cuestión es que hay que mezclar la ilegitimidad con la situación política o la oportunidad para demostrarlo, ¿sabes? La clave es que ahora se da una oportunidad para que el pueblo pueda ser consciente de la ilegitimidad. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Perdona que te diga, perdona que te interrumpa. Es como claro. Cuando, por ejemplo, hubo que votar en el 2014 la ley de sucesión, y hubo ciertos diputados que no quisieron. Y entonces se vio que lo que pasaba en los partidos es que había un mandato imperativo del partido al diputado. Y entonces ahí se esclarece una situación real que hasta ese momento parece ser que nadie se había dado cuenta, más allá de por ejemplo, pensadores políticos como Antonio García Trevijano, que lo iba defendiendo muchas veces. Entonces tú me estás diciendo que ahora, ante algo tan flagrante como es la amnistía, ahora sí que se esclarece esa ilegitimidad sistémica, ¿verdad? Correcto. Esa es la cuestión. Porque realmente toda crisis es una oportunidad. Es que esa es la clave que tenemos que entender. Ahora bien, vamos con el elemento del liderazgo. El liderazgo solamente puede surgir cuando previamente hay un programa de acción político claro, cuando se entiende la situación. Yo creo que el problema que tiene también el liderazgo político actual es que está confundido. Yo creo que no entienden lo que pasa, porque yo creo que, aun siendo sencillo, no lo entienden porque es extremadamente maquiavélico. Aunque ya se ha producido, tú tienes que entender lo que ha ocurrido para para entender a lo que va a pasar ahora. Pero si este mensaje, que yo creo que es sencillo, llega al pueblo, el mismo pueblo generará su liderazgo. Pero la clave es que hasta ahora, si es cierto que ha habido distintos movimientos teóricos que han intentado demostrar la legitimidad del régimen, yo creo que no sé, porque incluso lo que estamos hablando hoy, se están planteando un movimiento constituyente, yo creo que es que eso confunde ahora mismo al pueblo y efectivamente supondría un efecto disgregador. Yo creo que la clave es que el sistema se ha entendido de una forma simple. Y para eso, lo primero es que los políticos tienen que entender que la ilegitimidad no la tiene el que protesta. La ilegitimidad la tiene el gobierno. El gobierno es el que es ilegítimo. Cuando, vuelvo a reiterar, porque esta es la idea clave, transforma unas elecciones legislativas para elegir gobierno
en un elemento de generación de un proceso constituyente. Y la evidencia es la amnistía, porque solamente una amnistía supone un cambio de régimen, porque es así, las amnistías tienen lugar en esas ocasiones. Esto, si tú lo entiendes y lo sabes transmitir, eso va a generar un liderazgo que lo va a saber explicar y que el pueblo lo va a asumir. Mientras tanto, estamos perdidos. Pero si esto llega al pueblo, surgirá el liderazgo. Por tanto, yo creo que esa es la labor pedagógica que se está haciendo. Yo de acuerdo, no Jorge, y no, en vez de señalar al gobierno, ¿no estaría bien señalar la forma de gobierno? Que es evidente, también es evidente que el gobierno para formarse necesita hacer estos regalos y estas... Mira, Iván, claro, pero realmente en términos legales se puede decir, en términos judiciales, se puede decir que es un cohecho, es decir, intercambiar bienes privados gracias a bienes públicos. Es decir, yo te vendo el Estado para que tú me des un beneficio particular que es el puesto de gobierno. Hay muchos puntos a tratar. Evidentemente, el Poder Judicial no está cómodo porque está significando que su prestigio y su función pública quede desacreditada. O sea, hay muchos elementos a tener en cuenta, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta un elemento clave, y es que el pueblo español es servil, ¿vale? Sí, ha habido evidentemente movimientos históricos. De hecho, los partisanos nacen en la guerra de 1808, cuando el pueblo se libera del tirano Napoleón, pero después del tirano Napoleón elige al Borbón, que es aún más tirano, ¿no? Por tanto, yo creo que creo que tenemos que centrarnos en la situación concreta y no hacer, yo creo que dirigir, que salga el liderazgo y que luego se explique y que el pueblo lo vaya entendiendo. Pero el pueblo español, si le hablamos de formas políticas, de formas de gobierno, yo creo, Iván, que realmente no lo va a entender. Y es un pueblo poco preparado porque además yo creo que tampoco es la función del pueblo saber de derecho constitucional. Yo creo que simplemente... Yo creo que la clave política siempre del bienestar de un pueblo es que haya una conjunción de intereses entre la oligarquía y el pueblo. Es decir, que los intereses de la oligarquía coincidan con los intereses del pueblo. Y entonces ahí se produce una conjunción perfecta donde el pueblo vive tranquilo, conforme, seguro, y la oligarquía dirige. Pero eso es lo que se está produciendo ahora. Ese es el punto clave del momento. Que se produce, llegamos a una situación política donde los intereses de la oligarquía son tan diferentes al pueblo que el pueblo de forma espontánea reacciona, pero no sabe cómo. Entonces, la labor modesta del liderazgo político es simplificar esa queja, darle una unidad, que entienda cuál es el problema y que el pueblo irá detrás de él. Mientras no se consiga esto, no vamos a avanzar. Yo creo que la clave, porque luego estoy de acuerdo con lo que ha comentado perfectamente Javier, que lleva estudiando el asunto mucho tiempo, más que yo. Entonces, ha desgranado perfectamente cómo ese proceso constituyente va a ser, a través de leyes orgánicas, con materia constitucional. Bien, pero la clave es la ilegitimidad, que es que el pueblo está siendo engañado. Cuando el presidente le dice que va a modificar el país para mejorar la convivencia, lo que está diciendo es mentira. Es mentira. Y entonces, pero de una forma sencilla, porque va a cambiar un régimen, ¿con qué legitimidad se ha ido a formar un gobierno? Si estamos diciendo que se reúnen los diputados para nombrar un gobierno. Bien, perfecto. Pero el gobierno va a hacer lo que quiera cuando para nombrar un cambio constitucional se necesita unas elecciones a poder constituyente. Es que no es tan complicado, el pueblo lo entendería. Porque eso es realmente lo que va a hacer. ¿Y cuál es el elemento clave, Iván, Héctor y Javier? Vuelvo a insistir, la ley de amnistía. La ley de amnistía es lo que provoca un cambio de régimen que nadie ha votado. Delante de nuestra cara se están riendo. Y yo creo que eso el pueblo lo va a entender. Muy bien, pues por último, es que no hay cosa que más me fastidie que iniciar un punto y que no sea
desarrollado. Por tanto, Jorge, no es por ahora, es por antes, porque habíamos quedado que íbamos a hablar de la UFARE y Jorge yo creo que antes se ha animado. Por tanto, Jorge, pero breve, por favor, para ir terminando el programa, coméntanos sobre la UFARE. Yo creo que evidentemente hay todo la política sí se ha judicializado, eso sí es cierto. Lo que pasa que el lawfare significa que los jueces puedan intervenir libremente en el ejercicio de sus funciones. El peligro del lawfare es que los jueces no solamente juzgan, sino tienen la capacidad para hacer cumplir lo juzgado. Es decir, los jueces tienen el amparo de la policía judicial. El tema judicial es muy interesante por esa circunstancia. Y al mismo tiempo, porque un organismo como la Audiencia Nacional es un órgano que para mí es claramente el lawfare. ¿Cómo se inicia la moción de censura que da origen al nombramiento de Sánchez como presidente del gobierno? A través de una sentencia muy polémica de un juez de la Audiencia Nacional considerando que el Partido Popular era una organización criminal. Por tanto, sí juega como factor. Yo creo que es un factor político más, es un factor de la oligarquía. O cuando difiere la publicación de sentencias, por ejemplo, con el argumento de no interferir en un proceso electoral, cuando precisamente la demora de la publicación de esa sentencia lo que hace es interferir en el proceso de toma de decisiones electorales de los votantes. Sin duda. Por tanto, el lawfare es un elemento esencial del proceso político oligárquico, porque no son elegidos y, de hecho, tienen unas posibilidades estatales reconocidas ampliamente y que pueden modificar una situación política. Por eso, lo que estábamos comentando del azar, de la fortuna de la que tanto hablaba Maquiavelo, yo creo que no está nada cerrado y la misma fortuna, la buena fortuna que ha tenido Puigdemont, la puede tener mala cuando se le impute por terrorismo y eso en las instituciones internacionales se pueda defender que realmente no puede ser objeto de amnistía. Y ya veremos si un hombre que ha salido corriendo vuelva a salir corriendo otra vez. Y eso cambiaría toda la situación. Es decir, yo creo que la política es extremadamente complicada. Realmente no es una cuestión perfectamente científica. No. Es una cuestión de manejar distintas baremos y medidas, pero sí tiene unas máximas que yo creo que son las que tenemos que seguir. Guglielmo Ferrero hablaba de los genios invisibles de la ciudad y el genio invisible de la ciudad es la legitimidad. Si el pueblo percibe que su gobierno se está riendo de él, si el pueblo percibe que está siendo burlado, solamente se necesita una chispa política que provoque un liderazgo que genere las situaciones para provocar ese cambio. Luego habrá que pasar a una segunda fase que veremos, porque claro, la cuestión nosotros decimos tiene que haber un proceso constituyente con un presidencialismo, con una separación. Estoy de acuerdo, pero eso será una fase distinta. Yo creo que eso tendremos que explicarlo cuando aparezca el liderazgo. Ahora mismo yo creo que no debemos estar en eso. Yo creo que tenemos que estar incluso que el pueblo se organice para la eventualidad de que triunfe la amnistía y haya que seguir oponiéndose, porque esto no acaba aquí. No acaba. Yo creo que lo importante es que si esa movilización se mantenga y el que lidere sepa explicar en cada momento cómo avanza el golpe o cómo avanza ese proceso constituyente a espaldas del pueblo. Si quieres, Jorge, te emplazamos para otro día porque es que han quedado muchas cosas sin que hayamos podido abordar. Entonces, yo te emplazaría como a Javier y a Héctor para otro programa en breves, porque yo creo que es necesario. Y para esto que has comentado, ¿no? En qué fase estamos de la revolución y
y qué se puede hacer ahora y lo que pueda llegar luego. En referencia al Lawfare, como lo ha descrito Jorge, pues bueno, pues el Junts ahora exige que la amnistía sea en referencia a ese Lawfare, entonces amplía, ¿no? Y amplía a actores que no tienen nada que ver con la secesión. Ese es el cambio que ha habido en las negociaciones que ha establecido Junts, y para mí me parece un cambio sustancial, porque una cosa es amnistiar a gente que ha hecho un delito concreto y otra cosa es presuponer que hay una persecución. Aquí ya hay un perseguidor y un perseguido, y aquí la cosa se pone más tensa aún, porque el Lawfare conlleva muchísima más tensión política que hay, porque el Lawfare implica una persecución. Entonces, para mí, esto aún ahonda más en el cambio político que se va a hacer en el caso de que la tesis del Lawfare triunfe, ¿no? en esta amnistía. Pero como vamos a ir terminando, pues yo os propongo ya el turno, la última intervención, si os parece, porque es que han pasado ya 2 horas. Me encantaría que ahora Javier interviniese y luego Héctor, pero yo creo que es hora ya de terminar. Entonces le voy a dar la palabra a Javier, pero para terminar ya, Javier, la última intervención. Extiéndete si quieres un poco, no pasa nada, pero ya lo vamos a dejar. Adelante, sí, Javier. Voy a tratar de ser muy sintético con tan solo un par de ideas. Ha comentado Jorge una cuestión muy interesante, que es la de la coincidencia de los intereses de la oligarquía con los del pueblo, que cuando coinciden, pues claro, se crea un statu quo político idílico, porque tanto la oligarquía dirigente como el pueblo dirigido o gobernado, pues tienen los mismos intereses. Eso, sin embargo, es idílico, pero no suele ser muy frecuente. Habitualmente la oligarquía tiene unos intereses y el pueblo tiene unos intereses distintos. Quizá en un momento idílico, por ejemplo, en la formación de los Estados Unidos, en el momento en el que se forman los Estados Unidos, sí existe esa conjunción, pero a medida que avanza el tiempo, los intereses de los actores políticos se van disociando cada vez más de los intereses de los gobernados. Yo creo que esto es una cuestión absolutamente inevitable. Es inevitable, forma parte de la condición humana. Pero sí que me permite esta idea ligarla con la necesidad de dotarnos en estas protestas, que la sociedad se dote de una vanguardia política que la dirija con unos objetivos políticos claros. Y es lo siguiente: la dinámica actual, la del régimen del 78, es la de que el actor político dice unas cosas, tiene un discurso determinado, y las masas eligen detrás de qué actor político se sitúa. ¿A cuál de ellos sí? En función de sus intereses o incluso en contra de sus intereses, simplemente por una filiación romántica. ¿Ya? No entro ahí, en las motivaciones por las que cada individuo se ponga o no detrás de un actor político. Pero en una situación revolucionaria como es en la que ya estamos, yo creo que ya estamos en los primeros pasos de un proceso revolucionario que no tiene por qué continuar, pero los primeros pasos están y son evidentes por la reacción social espontánea y en libertad de las protestas. Es el primer punto. Y el segundo punto es la pérdida de autoridad del gobernante e incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las personas que están protestando han perdido por completo el respeto a la autoridad del gobierno y a la autoridad de las fuerzas policiales. Y los desafían a ambos. En esta situación, la vanguardia política que surja tiene que realizar el camino inverso a la que realiza la dinámica del régimen del 78. En lugar de tener un discurso y esperar a que se le pongan detrás las masas, lo que tiene que hacer es encontrarse con las masas, identificar cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, cuáles puedan ser sus objetivos y ponerse al frente de esas masas. Esa es la vanguardia política que yo demando. Es algo que no se puede buscar. Tiene que surgir, tiene que llegar. Tiene que ser alguien que tenga la inteligencia y el oportunismo
de aprovechar las protestas para ponerse al frente de ellas y obtener de ellas el rédito político suficiente para acrecer políticamente y tener fuerza para enfrentarse al sistema. Porque lo que necesita esa vanguardia política es contar con fuerza. Una fuerza capaz de oponerse a la fuerza que de por sí tiene el régimen. Esa fuerza solo se puede derribar de una manera, que es la que ha señalado de forma diáfana Jorge a lo largo de todo el programa, señalando la ilegitimidad del propio sistema. En esta ocasión, la ilegitimidad de la amnistía, que es con la que arranca este proceso constituyente que ha provocado la reacción revolucionaria en el seno de la sociedad civil. Y aquí ya termino, Iván, voy a ser muy sintético, tan solo dos ideas. Hay una que me ha parecido clave, que acaba de señalar Jorge en su última intervención, que me parece que sintetiza a la perfección lo que necesitamos transmitirle a la sociedad, lo que esa vanguardia política que surja necesita transmitirle a la sociedad. Os están engañando. Los actores políticos están engañando al pueblo. Es evidente. Esa es la idea esencial, junto con otra que propongo también, que es la disyuntiva última de la situación política en la que nos encontramos. Todos los ciudadanos españoles se van a ver forzados a tomar una decisión, a elegir en una disyuntiva, España o el 78. Pues muchas gracias, Javier. España o el 78, una disyuntiva que ya rompería con la disyuntiva que tuvo lugar en el 78, que era o la Constitución o Franco, ¿no? A ver si por lo menos luchamos por algo real, ¿no? Y algo por lo que merece la pena. En este caso sería España. Héctor, tu turno. Sí, gracias, Iván. Continuando, a ver si puedo amarrarlo donde lo ha dejado Javier. Javier dice que estamos en un proceso, en los inicios de un proceso revolucionario. Esto casa bastante con la tesis de Dalmacio Negro, que dice que toda Europa se encuentra en un estadio prerevolucionario, pero bueno, vamos a ver, lo que hemos visto de momento en las calles no es una revolución. Es un movimiento, una reacción, ni siquiera un movimiento político, es una reacción popular de oposición a la amnistía y, por tanto, al cambio de régimen político que lleva con ello. Es análogo a las manifestaciones del año 17 por el discurso del rey. Eso. Pero, como ya he comentado a lo largo del programa, mi idea fundamental es que aún le falta esa dirección política que estamos buscando, que yo quiero orientar hacia el proceso constituyente para conseguir la verdadera democracia en España. Hay otra idea que ha lanzado Javier, que es la cuestión de que en algún momento todo el mundo va a tener que elegir. Ojo lo que hay ahí debajo, ¿eh? Venimos del franquismo y venimos del régimen del 78, en el que nos lo daban todo hecho y aquello era la célebre frase de la abuela de: hijo, tú no te metas en política y no te pasará nada. Ese tiempo se está acabando y llega un momento en el que hay que posicionarse y llega un momento en el que hay que jugársela. El caldo de cultivo que hay ahí son dos. Uno es el enfrentamiento contra el Estado y lo otro que hay es el enfrentamiento con el vecino del quinto. Pero llega un momento que o se está conmigo o se está contra mí. Esa es consecuencia del vacío político y de la deslegitimación que ha producido el propio desarrollo del régimen del 78. Estoy de acuerdo con Javier, el tiempo de no posicionarse y ser neutral, el tiempo de la socialdemocracia, que la implanta en España el franquismo.
está llegando a su fin y va a haber que tomar partido. El peligro es que otra vez, como en nuestra última guerra civil, los dos bandos que se formen sean en principio sin una idea clara, que es como estamos ahora, sino que lo que los une es ir contra los otros. En la guerra civil, en el bando vamos a llamar republicano, tenemos comunistas, tenemos socialistas, tenemos anarquistas, con una concepción de la revolución totalmente antagónica, totalmente contraria, que a lo largo, sobre todo al final de la guerra civil en Madrid, acabaron a tiros por las calles los unos con los otros, pero lo que les unía era que estaban en contra del que voy a llamar bando nacional. En el bando nacional hay militares que están con el levantamiento, hay monárquicos, hay conservadores, hay revolucionarios de falange, totalmente opuestos a lo que puede ser una monarquía. Lo único que les une es que están en contra de todos los del otro bando. Al principio de la Guerra Civil Española, la última, el bando sublevado, en un principio, tiene la bandera republicana. No es ni siquiera un levantamiento para ir contra el régimen de la República, sino únicamente para derrocar al gobierno. Es luego, cuando cambian la bandera, cuando le mandan un paquete de ayuda a Moscardó en el Alcázar de Toledo envuelto en la bandera rojigualda, y es cuando lo recibe Moscardó. Moscardó entiende lo que está pasando y manda a cambiar la bandera republicana que tiene Moscardó izada en lo alto del Alcázar. Con esto, lo que quiero decir es recalcar, ya para acabar, la idea en la que he venido insistiendo todo el programa, que al movimiento hay que darle una dirección política porque hay que saber dónde se quiere ir. No es suficiente ir contra Sánchez, no es suficiente ir contra el Partido Socialista, no. Vamos contra Sánchez, vamos contra el Partido Socialista, vamos contra el régimen del 78, vamos contra la amnistía, porque lo que queremos, y no es negociable, es esto, esto, esto y esto. Y si no, esto puede terminar muy mal, pero muy mal, por el proceso de deslegitimación que ha comentado Javier y porque habrá en algún momento que tomar partido. O con los que mandan en el sitio donde te toque o quinta columnista. Pero si no somos capaces de encauzar el movimiento político, podemos terminar en el enfrentamiento total como pollo sin cabeza. Y al final, el más joven, el que al principio no estaba convencido de nada, el que pasaba los mensajes de geografía tetuán insuficiente, ese, por arte de Biribirloque, fue el que se llevó el gato al agua. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua en esta ocasión, porque la cuestión no está clara. Aquí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Yo, antes de darle la palabra a Jorge, quiero tener una pequeña intervención que valga conmigo, que valga como la última mía, luego ya quedaría la despedida por parte mía y del programa. Yo voy a destacar de la intervención, de la brillante intervención que ha tenido Javier. Voy a destacar lo que ha dicho de que estamos en un periodo revolucionario. Para mí no hay ninguna duda de que estamos ahora mismo en un periodo revolucionario. Estamos en un periodo que exige ya cambio sí o sí. Y con esto voy un poco también a lo que han estado comentando mis compañeros sobre el cambio de constitución. Pero yo digo una cosa. Si por lo que sea este bloque político que ahora quiere amnistiar y este bloque de amnistiador y amnistiado fracasa, el proceso constituyente va a venir por la parte que sea, porque estamos en un periodo de cambio, estamos en un periodo revolucionario, estamos en un periodo donde se está cayendo el régimen 78 y ese vacío
fundamenta el periodo revolucionario, porque crea un caos, cierto caos, es imposible que no haya caos. Entonces, estamos en ese periodo, en ese momento en el que la serpiente cambia de piel. Con esto no estoy diciendo, porque este ejemplo lo usaba Trevijano para la abstención, la serpiente que cambia de piel, para romper. Yo estoy diciendo que es un momento de cambio, no que el cambio vaya a ser paradigmático. Eso dependerá, como han comentado mis compañeros, de la dirección política que se le dé a estas reacciones populares y a estas de si consiguen triunfar, pues podrá haber un cambio paradigmático en el poder político, pero que es una época de cambio está claro. Entonces, esto acaba de empezar. Y como decía antes Jorge, además, acaba de empezar y le queda mucho, incluso habiendo un proceso constituyente, va a seguir habiendo oposición, porque además creo que el Estado ya no es capaz de integrar a las masas en él. A las masas, el conjunto de la población ya no va a poder ser integrada por el Estado. Creo que ahora mismo hay una incompatibilidad tal entre, digamos, la parte nacionalista separatista y la parte de la derecha social, que ahora mismo se identifica con Vox, ya veremos el futuro si se identifica con algún partido, es tan incompatible que lo nuevo que vaya a venir va a expulsar a una de las facciones que son incompatibles, forzosamente las van a expulsar. O van a, de alguna forma, absorberlas de tal manera que va a provocar un descontento tal en la población que esa parte de la población va a quedar descolgada del Estado posiblemente, del régimen posiblemente para siempre o en un periodo notable de tiempo. Y con esto, que simplemente ha sido una pequeña intervención, matizando alguna cosa de mis compañeros, yo le doy paso a Jorge ya, la última intervención y despedimos el programa, Jorge. Muchas gracias, Iván. Voy a ser breve. Solamente se me ha olvidado decir antes, cuando hablábamos de la amnistía y de Europa, creo recordar que hubo un intento de amnistía en Rumanía hace 4 o 5 años y la Comisión Europea lo echó atrás. Que es un factor a tener en cuenta. Pero bueno, aparte de esto, pero eso es un dato sí que quería que la audiencia tuviera presente, porque tampoco no es muy conocido. Pero hay una cuestión cuando habláis de proceso revolucionario, de revolución, amigos, no hay en la historia un sujeto revolucionario como el Estado. La revolución es del Estado. El pueblo nunca es revolucionario. Las revoluciones que ha provocado el Estado son gigantescas en términos absolutos, en todos los términos, culturales, antropológicos, religiosos. El pueblo jamás será un agente revolucionario como lo es el Estado. Y para terminar, porque quiero dejar, si quieres, una semilla para el próximo programa, precisamente por esa revolución del Estado, el régimen que vivimos es completamente nuevo. Yo lo denomino tiranía democrática. Y lo vio el absoluto genio, también tan admirado por nuestro también admirado don Antonio García Trevijano, Alexis de Tocqueville. Vivimos en una tiranía democrática que la vio con una lucidez que espanta Tocqueville a mediados del siglo XIX. En este sentido, hay que valorar qué función puede tener el plebiscito, porque quizás sea la única forma, el único medio político que le queda al pueblo, porque hay que tener en cuenta que es una tiranía. Es decir, y creo que esto es importante. ¿Por qué es una tiranía? Porque la voluntad del tirano es ley, no es una dictadura, y creo que tenemos que empezar a diferenciar los conceptos políticos. La dictadura era una institución regulada por el derecho romano, donde el cual se establecía un expediente temporal para que el imperio recuperara el orden y el derecho perdido. La dictadura no tiene nada que ver con la tiranía, que es un proceso donde el tirano es la ley. Por tanto, ahora lo que vivimos no es una dictadura, no, es una tiranía.
pero una tiranía democrática que es consentida de forma servil por una parte importante del pueblo, porque el Estado maneja las fuentes de subsistencia de gran parte del pueblo. Esta es la peculiaridad del sistema y esta es la peculiaridad y la novedad que tenemos que entender. Una tiranía consentida por gran parte del pueblo. En esta fórmula, ¿cuáles son los medios políticos que le quedan al pueblo? Yo creo que el plebiscito es casi la única, porque es lo que el tirano para legitimarse necesita. Ahora bien, ¿cómo manejar un plebiscito cuando el poder, cuando el Estado tiene todas las fuentes de poder? Es difícil vencer al tirano en un plebiscito, sí, pero quizás sea la única. Y en una situación de reacción, porque no es una revolución, de reacción del pueblo, quizás sea el único elemento posible. Pero bueno, esto lo podemos analizar. Yo llevo estudiando modestamente sobre las peculiaridades del régimen que vivimos como consecuencia de muchos factores, del elemento tecnológico, de la democratización masiva, la masificación de la política. Y creo que el régimen es claro, no hay una democracia, no hay ni siquiera, por supuesto hay una oligarquía, pero sobre todo es una tiranía democrática donde se juntan dos elementos en apariencia contradictorios, pero que no lo son. Yo no me he inventado nada, pero el tratamiento de este nuevo régimen creo que tiene que ser estudiado y que es lo que explica dónde vamos, dónde estamos y cómo reaccionar a una situación, a un episodio, que al fin y al cabo es un episodio. El tirano ha convertido una elección en algo que nadie pensaba. Entonces, ¿cómo reaccionar? Por supuesto, creo que lo hemos expresado. Creo que, gracias a Dios, hemos podido expresar todavía claramente lo que va a venir y, bueno, simplemente es remitirnos a pocos días para ver si tenemos razón o nos hemos equivocado. Pues Jorge, de todas formas, yo vuelvo a invitarte para el próximo programa. Yo creo que sí, que lo podemos hacer. Además, creo que detrás de tus palabras hay un deseo de continuación, ¿no? De continuar la tertulia por esos derroteros, ¿no? De la revolución, el Estado. A mí me encanta. Además, yo tengo algo que decir y creo que te va a estimular, por lo menos intelectualmente. Y bueno, ya solamente me queda despedir el programa. Estás atentos al próximo programa, que posiblemente sea en unos días, probablemente ya la semana que viene, pero no vamos a tardar mucho. Y nada, simplemente quiero despedirme con una parte de un poema que le gusta citar mucho a Dalmacio Negro, que se ha citado aquí, que es un poema que se llama Patmos, de Friedrich Hölderlin, que simplemente es una frase en la cual dice: pero donde hay peligro, crece también lo que nos salva. Así que bueno, estamos en una época peligrosa, estamos en una época donde no hay nada estable, caótica, estamos entrando por posiblemente un caos, pero y donde posiblemente se destruya o hay una posibilidad de destrucción de algo establecido tan nuestro como es la propia nación. Por tanto, en ese peligro también está lo que nos salva. Y con esto quiero terminar, así que nada, solo os deseo que paséis una buena semana, lo que queda de ella, y nada, hasta el próximo programa.